después pausa. Páusalo. Ahí ya quedó. Entonces lo pausamos. Listo. Ahí estamos Una grabando. pregunta. Entonces, sí, señor. ¿Se ve mi cámara? Es que yo desde acá no la veo. Se ve un poco. Se ve un poco. Más o Sí, menos. es que no la he podido mejorar. Pero se escucha bien. Vale, gracias. Bueno, los saludo a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Jason Páez. Yo soy el coordinador de la Oficina de Seguimiento del Egresado de la FUCS. Espero me estén escuchando bien. Quiero darle pues la bienvenida a los egresados, en principio por acudir nuevamente al llamado del programa de la Oficina de Egresados, que como ya lo manifestamos en una reunión anterior que tuvimos también con ustedes, pues la función principal de nosotros es que ustedes mantengan la FUCS cercana y que se sientan pues bien acobijados por su alma mater. Segundo, agradecerle a los estudiantes que según lo que me comentó Rudy y Germán, pues tenemos estudiantes de quinto y de sexto semestre, si no estoy mal. Y bueno, nada, agradecerles por participar desde ya en las actividades que hacemos en conjunto con el programa de la Oficina de Seguimiento al Egresado. Ustedes están ya casi que en la recta final del proceso formativo, pero su proceso y su vínculo con la FUCS no termina ahí. Al contrario, comienza una etapa como profesional. Y estos espacios tenemos egresados, por ejemplo, ahorita lo mencionaba Rudy con Alex, que no se hablaban desde hace un tiempo. Él es un egresado de las primeras cohortes y está volviendo hoy a la FUCS, ¿cierto? Nosotros brindamos diferentes espacios y herramientas para que puedan volver a través de diferentes escenarios. Que llegó Natalia, si no estoy mal. Nada, de agradecerle por último a personas también externas que nos acompañan, de colegas, a tecnólogos en atención prehospitalaria, colegas de la Universidad CES, ¿cierto? Que es pues nuestra universidad hermana en la cual pues podemos desarrollar este programa. Y pues nada, darles la bienvenida, agradecerles y pues los voy a dejar con Germán en un tema que es bastante importante y que ustedes mismos pues digamos que vieron esa necesidad y es básicamente un conversatorio en abordaje de pacientes en inglés para el tecnólogo en atención prehospitalaria. Tenemos egresados invitados y por supuesto un egresado también moderando nuestra actividad. Así que bueno, nada, Germán, si quieres arranca, explica un poco la dinámica de lo que vamos a hacer y continuamos. Muchísimas gracias, Jason, por esa conexión que nos haces y nos ayudas precisamente a que podamos llegar a todos nuestros egresados. Y muchas gracias también por la preocupación hacia nuestros egresados. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a todos a este conversatorio, que es un espacio pensado para el crecimiento profesional de nuestros egresados en atención prehospitalaria del programa de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en convenio con la Universidad CES de Medellín. Sabemos que muchos de ustedes atienden pacientes en situación de emergencia que no hablan ni 5 de español. Y queremos brindarles algunas herramientas que queremos que sean sencillas, fáciles de recordar, para que usted pueda abordar un paciente y hacerle las preguntas que usted necesita consultar en el idioma inglés. De esta forma, quiero darle la bienvenida a Lina Ibagué. Lina Ibagué es tecnóloga en atención prehospitalaria, egresada del programa de FUCS CES y actualmente trabaja como intérprete médico en Teleperformance. Bienvenida, Lina, ¿cómo estás? Muy buena tarde ya, casi noche, profe. Muy buenas noches a todos. Estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Me presento nuevamente, Lina Ibagué, egresada ya hace como 2 años, if I'm not mistaken, intérprete médico, y agradezco mucho la invitación. Muchos se preguntarán qué es un intérprete médico, qué hace un intérprete médico. ¿Les puedes dar una idea así general? Claro, claro. Mira, el intérprete médico es la persona que ayuda a modular la comunicación entre los médicos y los pacientes. Les comunicamos que, como el profe dijo que es de teleperformance, entonces nos llaman desde Estados Unidos, en ocasiones desde Reino Unido, desde Australia, médicos que solamente te hablan inglés y pacientes que te hablan solamente español, o puedes reversar ese caso, pacientes que te hablan solamente inglés y médicos que te hablan español en el caso de los aeropuertos. Nosotros lo que hacemos es interpretar de manera inmediata lo que va hablando el médico al paciente y viceversa, lo que va hablando el paciente al médico. Se puede decir que Lina Ibagué es pieza fundamental en esto que estamos intentando armar, porque esto básicamente hace parte del trabajo que ella realiza día a día. Así que bienvenida. También quiero contarles que nos acompaña
Desde Islas Caimán, Alex McLaughlin, tecnólogo en atención prehospitalaria egresado de FUCS-CES, del convenio FUCS-CES, y que actualmente trabaja como EMT en el sistema de emergencias médicas de Islas Caimán. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Es un placer estar acá y poderlos ayudar en lo que pueda para que se vayan familiarizando un poco más en el cómo abordar un paciente que habla inglés. La gente no sabe dónde queda Islas Caimán y no sabe qué idioma hablan allá. ¿Les puedes contar algo de eso? Es que la verdad es que es una isla muy perdida. Islas Caimán queda en el Caribe. Es una isla, son tres islas. Queda muy cerca a Jamaica y a Cuba. Tenemos 65,000 personas. Y básicamente yo me fui a Colombia porque mi mamá es de Colombia. Entonces cuando yo terminé el colegio acá, solamente hay una universidad y no daban la oportunidad de hacer algo, digamos, en el área médico. Entonces, pues mi mamá me dijo como, bueno, pues ya que no tiene la posibilidad acá, váyase para Colombia y pues ella puede estar con familia y también es como una muy buena oportunidad de también ir mejorando el español, porque acá el idioma que se habla es el inglés. Entonces, cuando yo llegué a Colombia, lo que yo quería hacer inicialmente era enfermería y después llegar acá y homologar eso para quedar como paramédico. Entonces, yo hice un semestre en la Sabana de enfermería, pero lo perdí porque mi español no era muy bueno. Entonces, acá hay unos colegas que les pueden contar que cuando yo inicié aún me costaba bastante, un poco, pero sí. Entonces ya estoy de regreso a mi isla y acá estoy. Son una colonia británica, ¿verdad? Por Sí, eso sí. hablan el idioma inglés y me imagino que manejan la libra esterlina, creo yo. No. Acá tenemos el dólar camanero, ¿Dólares? que es un poquito Ah, más vale. que el dólar americano. Pero al ser una isla de colonia británica, se rigen a través de los lineamientos de EMT internacional, Acá le dan a uno las opciones. Uno puede, digamos, para uno trabajar como EMT o paramédico o Advanced EMT, le dan a uno que las opciones de ir a hacerlo en 7 países: Inglaterra, Australia, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos y Jamaica. Entonces, digamos, no solamente, digamos que se necesita uno ir a hacerlo a Inglaterra por lo que somos colonia británica, sino que también nos dan la opción de ir a otros países. Entonces yo hice el mío en los Estados Unidos, porque pues es mucho más cerca que Inglaterra. Bien, la historia es un poco más larga que eso. Esperamos más adelante que tengas el tiempo para contarnos, porque yo sé que para nuestros egresados es fascinante poder llegar a hacer algo como lo que tú haces y que sabemos que allá, digamos que el pago y las condiciones laborales son bien diferentes a las que nosotros tenemos aquí en Colombia. Pero pues vamos a aprovechar también a dar la bienvenida a Natalia Maecha, tecnóloga en atención prehospitalaria, egresada igual del programa de FUCS-CES, quien trabaja actualmente como paramédico en EMI. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Gracias, Germán. Buenas noches a todos. Mi nombre es Natalia Maecha. Como lo dijo Germán, yo trabajo en EMI. Creo que de hecho, pues los chicos que están ahorita en la universidad, pues tendrán nuevamente la oportunidad de ir a hacer prácticas allá. Mi función básicamente es todo lo que respecta a triaje telefónico. Trabajo en la línea de urgencias de la empresa. Y pues ahora con la situación del COVID también se han abierto funciones como lo son seguimiento de pacientes en línea y seguimiento pues epidemiológico de toda la situación de la pandemia acá en Bogotá. Qué bien, me alegra muchísimo. Ese es un campo que es bien útil y me alegra mucho que ustedes estén allí. También quiero dar la bienvenida quiero preguntar primero si se encuentra con nosotros Anderson. Anderson, que creo que tenía unos problemas de conexión. Anderson, manifiéstate. No, creo que no. Entonces, presentemos a Laurita, Laura Riaño. Bienvenida. Laura Riaño es egresada del programa. Ella actualmente cursa su 4º semestre en medicina en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Laurita, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, profe, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo soy Laura Riaño, egresada del programa FUCSES aquí en Bogotá. Hace ya 2 años más o menos, creo que me egresé. Y actualmente estoy en tercero, profe, en tercer semestre de medicina en la FUCS. No, ya asumo que estás en cuarto. Bueno, ya casi. Oye, ¿y cuál es tu contacto con el idioma inglés? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo desde el colegio la verdad me fue muy bien con el inglés y después de graduarme tuve unas situaciones complicadas en la casa, me salió la oportunidad de ir a donde un tío en Estados Unidos y pues estuve allá practicando el idioma como por 4 meses, haciendo varios cursos como primeros auxilios mentales y otras cositas ahí para mejorar el idioma. Oye, muchísimas gracias, Laurita, por darnos de tu tiempo y de esa experiencia tan valiosa para enriquecer este conversatorio. Bueno, también quería presentarles desde la Florida a Julián Blandón. Él es tecnólogo en atención prehospitalaria egresado de la Universidad CES de Medellín. Él en este momento se encuentra trabajando como EMT en el sistema de emergencias médicas, pero justo en este momento le acabó de salir una llamada de emergencia que la van a atender y me dijo que apenas tuviera un espacio, él se conecta para saludarnos, igual darnos su aporte, pero de antemano les envía un abrazo grandísimo a todos y les envía un saludo fuerte, un abrazo fuerte. Entonces esperamos tenerlo ahorita más adelante. Y bueno, yo lo primero que tengo por decirles es que estoy muy agradecido con todos nuestros egresados, con estos egresados que son las personas que nos representan, que representan lo que hacemos nosotros desde el programa de atención prehospitalaria, que enriquecen ese espacio. Y bueno, sabemos que la comunicación es un tema fundamental para identificar y tratar lesiones potencialmente letales en el ámbito prehospitalario, que es la esencia de nuestra carrera. Nuestros egresados son los mejores exponentes que tenemos de nuestra profesión. Y hoy nos enorgullecen porque gracias a esa vocación de ayuda que tienen ellos hacia los demás, apenas les pedimos que hicieran parte de este conversatorio, ellos no lo dudaron y de una vez dijeron, yo quiero estar ahí, yo quiero aportar, y por eso les agradecemos muchísimo. Es claro saber que para egresarse del programa de tecnología en atención prehospitalaria se pide un nivel B1, y pues este nivel es un nivel básico, y partiendo de esa base, de eso básico y de eso sencillo, pues queremos hacer este conversatorio con herramientas muy básicas. Así que hemos dividido este conversatorio en 3 fases. La primera fase tiene que ver con cómo nos podemos presentar frente al paciente, cómo hacer la anamnesis, cómo dirigir una anamnesis para identificar el motivo de consulta de la enfermedad actual. Esa es la primera parte. La segunda parte son los antecedentes y la tercera parte es el examen físico, súper importante. Ya una vez que uno tiene eso, uno ya tiene un diagnóstico y uno ya sabe sobre qué trabajar. Así que bueno, sin más preámbulos, y si todavía no ha llegado ni Anderson ni Julián, ¿me confirmas, Jason, tú que puedes ver a los participantes? Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar con la primera parte, que es la anamnesis, y vamos a empezar. ¿Me escuchan? Sí. Ay, qué pena. Ya, vale. Un segundo, por favor. Ya. No sé, Alex. Do you Bueno, wanna start? entonces vamos a comenzar con el motivo de consulta de la enfermedad actual. Entonces, ¿cómo se presenta ante un paciente? Entonces, hay muchas formas de hacer esto, pero yo pienso que es muy importante uno presentarse de manera cordial y profesional. Acá en Caimán, como pues la isla es pequeña, todo el mundo se conoce con todo el mundo, ¿no? Pero pues uno nunca sabe si ese paciente tiene un nivel de conciencia que esté alterado. Entonces, pues si uno le dice como, ¿qué hermano? Soy yo, van a decir como, ¿quién es usted? ¿No? Entonces, por eso es siempre muy importante uno ir a la forma más profesional que uno pueda. Entonces, al presentarse a un paciente, uno va a comenzar con un greeting, ¿no? Entonces, dependiendo de la hora del día
Uno comienza con good morning, good afternoon, good evening, or good night. En este caso sería, good night, my name is Alex McLaughlin. I am an EMT with the Cayman Islands EMS Service. Entonces, si estuviéramos en Colombia, sería, good night, my name is Alex McLaughlin. I'm a paramedic with the Bogotá EMS Service. Yo estoy casi seguro que la gran mayoría de la gente, digamos, que viene de un país donde se habla inglés, van a saber qué significa EMS. Y si no, entonces ahí es donde uno puede usar la otra forma. Hello, sir. Hello, ma'am. I'm Alex McLaughlin. I'm here with the ambulance service. Todo el mundo sabe que es una ambulancia, ¿no? Entonces, si no funciona con la una, pues se puede intentar con la otra. Oye, Algo Alex, ya también. volví, qué pena con ustedes, se me cayó el internet, no lo puedo creer. Estoy que subo acá de los nervios porque se me cayó el internet, eso nunca me va a pasar. Oigan, pero muchísimas gracias porque miren, ya arrancamos y noten que hemos intentado simplificar, o sea, ustedes no se imaginan el debate que dimos, estuvimos más o menos una hora hablando aquí con nuestros egresados, de cuál era la forma más cordial, porque inclusive yo enseño una que es What is your emergency, para preguntar cuál es la emergencia. Y aquí hemos intentado buscar la forma más sencilla de hacer una presentación y que ustedes la puedan utilizar y practicar. Vamos a ir a la siguiente parte, que es lo que tú vas a intervenir, Lina, y es, ¿cómo podemos decirle al paciente, Lina, que no hablamos inglés y que de ser posible nos hable lo más despacio? Lo más despacio posible. Bueno, como se pueden dar cuenta, aquí lo importante para nosotros va a ser primero, y como mencionó Alex, ser lo más formalmente posibles con nuestro paciente. Mal que bien el paciente de una u otra manera va a esperar siempre pues el que uno sea profesional en su ámbito. Ahora, la manera en la que más fácil nosotros nos podemos presentar ante el paciente, como ya lo dijo Alex, y dejarle saber que nosotros entendemos poquito o mucho. Podemos decir como, I speak just a little English. Yo hablo solamente un poquito de inglés. Please go slow. Por favor, vaya lento. Porque muchos empiezan a ti a hablar y empiezan bla, 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 y ahí perdimos, hasta ahí llegó. Entonces, nosotros les podemos dejar saber así de primera eso como, I speak just a little English. Please go slow. O más fácil, little English, please go slow. Para que de esta manera el paciente ya sepa que necesita ser conciso y directo para poder comunicar su emergencia. Ahora, cuando lo que estaba mencionando el profe, nosotros, ¿qué vamos a llegar a preguntarle? What's your emergency? Or what's the emergency? Supremamente fácil, y algo que yo le mencionaba a Germán era que nosotros mínimo tenemos que poner alguito de nuestra parte, y ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de todo pues este conversatorio que nosotros vamos a utilizar mucho lo que a nosotros nos enseñaron de vuelta en bachillerato, que eran los W questions, que es what, where, how, why. Entonces es simplemente juntar. Nosotros ya sabemos que somos entre comillas paramédicos. Si en algún momento se nos llega a olvidar y estamos tan con la adrenalina del momento que se nos olvida que cómo nos presentamos, hay una partecita que les va a quedar fácil, es I am, y inserte nombre, I am your paramedic, I come with the ambulance service. Si se les olvida lo de I come with the EMS service, with the ambulance service, I am, ingrese su nombre, and I will be your paramedic. Y ya, ahí ellos van a agarrarla de una. Cuando ustedes se quedan mirando y siempre traten de hablarle al paciente con la mayor confianza posible. No se vayan a preocupar acerca de su acento, ni mucho menos, ni de la pronunciación, porque mal que bien van a entender, porque ustedes en este momento están ayudando a una persona que es totalmente ajena a su idioma externo. Ustedes van a hacer esta palanquita y créanme que este paciente va a estar supremamente agradecido, porque a mí personalmente me ha sucedido. Entonces pueden preguntarle, what's your emergency? What is the emergency? O what's going on? Esa de what's going on es algo que le gusta muchísimo a Alex McLaughlin, que a mí en un inicio me parecía muy informal, pero cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos todos, dijimos, no, what's going on funciona muy bien. Entonces, hemos dado 3 y me parecen muy sencillas. Entonces, ahora vamos a escuchar, Alex, ¿tú nos puedes decir qué posibles respuestas a esa pregunta puede presentarnos un paciente? Es que hay muchas veces que las respuestas pueden ser simples o complejas, ¿no? Entonces, digamos, uno le puede decir a un paciente, what's the emergency? O a mí me gusta decir mucho, why did you call us here today? ¿No? Como
por qué nos llamó acá hoy, como para darle la oportunidad al paciente que nos explique con mayor detalle el motivo por la llamada, ¿no? Pero pues muchas veces uno puede que el paciente solamente diga, pues, I don't feel very good, que es como, no me siento bien, ¿no? O también pueden decir, digamos, si body part es, ¿cómo se dice? La mano, la cabeza, el pie, el pecho, la espalda. Del También cuerpo. pueden, sí, pueden decir eso. Entonces, por ejemplo, my leg hurts, ¿no? Y si un paciente le dice a uno, I can't remember, pues ahí uno, que eso significa no me acuerdo, ahí ya uno ya se tiene que ir dando una idea que pues probablemente este paciente pueda ser grave, ¿no? Pues casi no es muy común que uno se enfrente a un paciente que le diga, no, es que no me acuerdo por qué lo llamé. También las respuestas complejas, que ya sería algo ya mucho más detallado, pero lo que yo me doy cuenta cuando uno le pregunta al paciente cuál es el motivo de la llamada, siempre comienzan a contestar contándonos todo lo que ha pasado o todo lo que han hecho, menos el motivo por la llamada. Entonces pueden decir como, I woke up this morning and was going to get ready for my regular daily activities. And as I rolled out of bed, I realized that I couldn't put any pressure weight on my leg. Just so you know, this has never happened to me before. What do you think it is? Am I going to be okay? Is it something serious? A ellos les fascina preguntar como si nosotros como si nosotros fuéramos Dios, como si sabemos todo, o sea, si van a estar bien, qué puede hacer, qué les va a pasar. Entonces, Pero ese yo creo problema que igual pasa en español. O sea, igual en español los pacientes adultos mayores generalmente te cuentan una historia larga. Por eso funciona bien lo que tú dijiste. What is the reason the call emergency? ¿Cuál es la razón del llamado de su emergencia? Creo que eso es una pregunta que puede ser un poco más tácita cuando el paciente te está hablando de muchas cosas y tú necesitas saber algo más específico. No, yo necesito saber cuál es la razón. What is the reason? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Cuál es la razón de su llamado de emergencia? Ya cuando alguien te habla así like, muchas cosas. why did yo les digo, why did you call us here today? Or what is the reason for you calling us? O hasta uno también puede decir, how can I help you? Like, how can I be of assistance? Pero pues, digamos, en la respuesta ahí que es compleja, hay veces que van contando tanto que uno también puede ir diciendo como, bueno, listo, comenzó el dolor por la mañana, estaba haciendo ejercicio cuando inició el dolor es en el pecho, le está doliendo mucho o no le está doliendo tanto, ¿sí? Entonces ahí uno ya puede ir como categorizando en lo que ahorita va a hablar mi compañera, que es ya como la cinemática del problema. Alex, ¿cómo le preguntas tú a un paciente? O sea, vamos a imaginar que yo no entendí nada de lo que el paciente me dijo. Yo sí llegué, me presenté, le pregunté cuál es la emergencia, pero ese man me empezó a hablar loco. Loco, yo quedé gringo. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿dónde le duele? Tal vez lo que yo entendí de la descripción fue dolor. ¿Dónde le duele? Then you would say, where does it hurt? Where does it hurt? Uy, para eso yo tengo un super tip. Para eso yo les tengo un super tip. Para esto nosotros nos vamos a acordar que una de las palabras que nosotros siempre vamos a tener presente, ya sea por televisión, por los papers que nosotros leemos, es la palabra dolor en inglés, pain. Entonces nosotros siempre podemos preguntarle al paciente como, where is the pain? Lo que yo iba con los W questions, ¿en dónde está el dolor? O si no, ustedes solamente le pueden decir al dolor pain y señalan con el dedito índice a través del cuerpo para que ellos le digan aquí y ellos mismos les van a señalar. Porque me ha pasado con muchos pacientes que uno les pregunta como, no, where is your pain? And they will go all along, no, the other day when my grandmother was about to die, you just call them out and you go like, stop,
please, siempre trate de ser lo más cordial posible. Meta el please en cualquier lado para que no se ofendan, porque los gringos suelen ser un poquito delicados. Entonces, stop please, si empiezan a hacer el borboteo de todo, stop, entonces nomás dicen la palabra pain y señalan. Entonces ustedes señalan con el dedito índice a través del cuerpo y ellos van a entender que ustedes necesitan que les señale dónde está el dolor o si tiene mareo, porque no siempre va a ser únicamente por dolor. No, dizzy, y ellos le van a hacer a ustedes los gestos de que se le está moviendo la cabecita o le está doliendo la cabeza. So on. De tal manera que si ustedes le señalan y le dicen point, cuando ustedes dicen point, como punto en inglés, es señalar. Entonces ustedes les pueden decir point y ellos pain y señalan a través del cuerpo y de esta manera se ahorran la cháchara de la vida, que el abuelo, que el gran abuelo, que la herencia, y van a saber dónde le duele. Y ahí vamos a, pues, a lo que vamos a hablar en este momento. Aquí el pequeño letrerito es que uno necesita tener una habilidad perfecta como para caerse en una superficie plana. Yo lo digo porque yo soy de las que se va de cara en cualquier momento. Entonces, uno necesita tener la habilidad especial para esto. Ahora, estamos hablando del OPQ-RST, RST, que estamos hablando acerca de signos y síntomas. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar con nuestros monosílabos para no asustarnos tanto. Entonces le vamos a preguntar lo que yo les mencioné ahorita, supremamente importante, y eso de ser partecitas que cada uno tiene que memorizar. Lo más básico para poderse guiar son las W questions, que es what, where, when, why, que es para saber dónde, cuándo, cómo. Ustedes con eso se la van a poder meserear muy fácil. Entonces, onset, ¿cuándo inició a presentarse esto? When did it start? Claramente no nos vamos a acordar del when did it start al momento en el que nosotros le hagamos la entrevista al paciente. Entonces ustedes le dicen pain on the head, dado el caso le hayan dicho dolor en la cabeza, when it started. ¿Cuándo inició? Ya. El start todo lo tenemos súper presente porque todos en algún punto hemos jugado videojuegos. Entonces, when, de cuándo, start, de inicio. Y ahí, o qué estaba haciendo usted, what were you doing, or you did something. Estas son cositas, did you do anything? Lo más fácil es que le van a decir como, when did it start? Y ellos le van a decir a usted, no, this morning. Y ya esta mañana, como nosotros sabemos decir good morning, good afternoon, good evening, vamos a saber que morning fue esta mañana. Ahora vamos a empezar a verificar qué lo provocó, provocation. Entonces, ¿qué lo hace sentir mejor o peor? What, ¿de qué? Better or what makes it worse? Better or worse. Ellos le van a decir, no, le van a empezar a hacer las señas. No, when I try to lay flat. Inmediatamente les van a tratar de hacer como la mímica, porque ellos también es como, somos seres humanos básicos y nosotros nos tratamos de comunicar no únicamente en un lenguaje hablado, sino también corporal. Ellos les van a empezar a ustedes a mostrar que cuando se acuestan, entonces también es tema base el que ustedes pongan atención a lo que su paciente les está diciendo, no únicamente cuando hablan cosas que ustedes no entienden o no entendemos bien, sino también lo que el paciente nos está haciendo la mímica, porque hay pacientes que nos hacen mímica y esto nos ayuda mucho. ¿Qué lo hace mejor? ¿Qué lo hace peor? Lo que yo les menciono y reitero, lamento ser tan repetitiva, pero esto es importantísimo, porque si ustedes saben estos doble questions, van a poder realizar van a poder realizar el cuestionario al paciente o la evaluación al paciente de una manera en la que puede que ustedes dos no se comuniquen de una manera íntegra o completa, pero se van a entender. Y bueno, por ejemplo, el caso que teníamos, un dolor de cabeza, describe the pain, describir el dolor. Vamos a poder hacer, y ellos le van a hacer a usted como, no, sharp, como un Sharpie. Sharp es agudo. Le van a decir throbbing y les van a mover las manitos como si algo estuviese pulsando. Throbbing es pulsátil. De ahí es a lo que yo me refiero cuando es supremamente importante en nosotros prestarle mucha atención al idioma corporal del paciente. Igual nosotros nos hacemos entender. Cuando ellos les preguntan cómo así describe the pain, like what do you mean? How should I describe my pain? Entonces ustedes le dicen como sharp y hacen así como quien da una puñalada, sharp, y ellos van a entender. Throbbing, hacen que algo pulse. Pressure, y pueden presionarse el pecho en el dado caso de una disnea, un dolor de pecho, una angina. Entonces ellos les van a hacer entender bastante y ellos también les van a dejar saber que cuando les duele, como tenemos en la mayoría de las anginas, empiezan a tocarse el cuello, el pecho, el brazo. Ahí usted se va a dar cuenta que el paciente le está diciendo que se le está irradiando el dolor.
Entonces, it radiates, yes, it goes to my left arm or it goes to my left leg. Ahí es cuando yo les digo las piernas, las partes del cuerpo, cabeza, hombros, rodillas y pies, nos memorizamos eso y ya sabemos. No, me acaba de decir pierna izquierda. Entonces yo que le pregunté que si se le iba para algún lado. Ah, sí, me está diciendo que para la pierna izquierda. Ahora, cuando les pregunten que califiquen, ese sí nos vamos a tener que memorizar porque no hay manera más fácil de decirlo. Es como, on a scale from 1 to 10, how much is your pain? En una escala de 1 a 10, ¿qué tanto es su dolor? Y ellos le van a decir a usted con los deditos 7, 8, o si no le pueden hacer la mímica, es más que todo con lo que les vayan a decir, los números de 1 a 10. They will tell you a 7, an 8, a 10 on the worst places. Ahí ustedes se van a empezar a guiar, que es lo más fácil. ¿Y durante cuánto tiempo ha sucedido? For how long? For how many minutes? How many minutes? Entonces ustedes se hacen entender minutes, hours, for how long, que es lo más fácil para hacerse entender, y como se dan cuenta únicamente necesitamos 2 palabritas, 3 máximo para poder realizar estas preguntas, y ahí ya podemos tener una evaluación inicial de nuestro paciente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las posibles, Alex, cuáles son las posibles respuestas que podemos obtener de un paciente? Me imagino que también son amplias. ¿Cómo podríamos entenderlas? Pues yo estaba diciendo que esto es más o menos como, pienso yo que es como un paciente va a responder frente a todo lo que acaba de decir mi compañera, ¿no? Entonces, digamos, si uno llega y uno le dice al paciente, when did the pain start, right? Ellos probablemente van a decir either morning, afternoon, or evening, right? También es muy importante uno preguntar si el dolor comenzó gradualmente o si fue un dolor súbito. No sé si esa sea la palabra. Pero bueno, uno también le puede preguntar al paciente, was the pain gradual or was it was it spontaneous? Y ya uno también, pues ya con eso uno ya... Espontáneos es súbito, porque recuerda que esto, Sí. esto surge un papel muy importante en la semiología. Entonces, insidioso es el que es poco a poquito, suave, suavecito. ¿Y ese cómo lo dice el paciente en inglés? La primera respuesta que tú me diste, el que no fue espontáneo, o sea, no fue súbito, sino fue la primera respuesta. No, estos dicen como little by little or in portions, que es un poco, el little by little probablemente un poco más que eso, es poquito a poquito. A mí me parece fácil de entender. Claro, cuando los pacientes hablan muy rápido, entonces para eso tenemos una palabra. Lina, ¿nos recuerdas esa palabra que cuando arranque a hablar rapidísimo el paciente? Siempre vamos a iniciar con el please go slow. Y cuantas veces sea necesario para que nosotros nos podamos comunicar bien con el paciente, la podemos utilizar. En ocasiones se van a frustrar los pacientes, es entendible, pero pues nosotros estamos haciendo parte de nuestro trabajo y créanme que de una u otra manera esto siempre va a beneficiar al paciente, que es lo que nosotros buscamos todas las ocasiones. Sí. Entonces ya con the provocation, como me estaba diciendo compañera, what provoked the pain, or what activity made the pain better or worse? You can also, también a veces de pronto le van a decir que cierta posición hizo que el dolor se mejorara o se empeorara, ¿no? Entonces también, digamos, es que ahorita lo que vamos a hacer, Germán, es hacer como si mi compañera fuera el paciente y yo... El paramédico. Sí. Como para que Vale, se vayan dando como una antes de mejor idea. avanzar, yo voy a... Bueno, Julián Blandón ya está por acá. Muchas gracias, Julián. Bienvenido. ¿Quieres saludarnos? Welcome. Hola muchachos, ¿cómo están?
estoy por aquí trabajando, estoy con paciente, le pedí el favor pues de que si me podía conectar y pues él amablemente me dijo que sí. No, muy chévere la actividad, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues aquí estoy pendiente. Es un traslado un poquito largo, son como aproximadamente 1 hora y media de traslado, entonces estoy pendiente por el chat, les pongo cositas y bueno, muchas gracias por tenerme por acá. ¿Nos puedes decir lo último que escribiste en el chat? Pues lo que estaba diciendo Alex, que a veces el dolor lo puede uno como preguntar, como que si el dolor fue súbito, como suddenly, es otra palabra que a veces uno puede usar, suddenly o sudden, y lo otro es como gradually increase the pain. Esa es como otra forma que se puede preguntar o que ellos pueden decir que el dolor incrementó como gradualmente. Ya. Oye, muchísimas gracias, Julián. Eres bienvenido y cuando tengas que hacer tu intervención puedes prender el micrófono, igual vamos a estar pendientes. Yo quería Listo, decirles gracias. a las personas que tal vez les cause un poquito de trabajo entender que nos presentamos como paramédicos. Entonces quiero decirles que yo soy revisor de las preguntas del International Paramedic Registry, que es un programa de NAEM a través de un brazo que se llama FISDAP, y los tecnólogos en atención prehospitalaria somos reconocidos en el nivel de paramedic. O sea que si nos presentamos como paramedic es porque somos paramédicos, y cuando he tenido la oportunidad de salir del país es así como yo me presento. De hecho, si digo tecnólogo en atención prehospitalaria, la verdad es que nadie me entiende. Entonces me presento como paramédico. Bueno, habiendo dejado esto claro, ahora sí vamos a pasar con Alex y con Lina, quienes nos van a dar una idea de aterrizar esto a un caso clínico. I am ready whenever you are. Okay, all right. So, good morning, ma'am. How are you? My name is Alex McLaughlin. I am with the Cayman Islands EMS service. What seems to be the problem today? Oh, well, the problem is that I went downstairs. I was going to get like a glass of wine, and out of the blue, I started to have like difficulty breathing. So you're saying that it started just when you were walking downstairs and you just started to feel shortness of breath. It just felt like you couldn't really breathe very well, right? Right. Was this something that came on gradually, or was it something that just happened suddenly, that it was just spontaneous? Oh, the actual pain itself, I'm not quite sure, you know, because like 2 weeks ago, it actually started, like I started to feel like an elephant stamping on my chest. Right. And right. today I was feeling a little bit more heavy. Right. So would you say then that doing activities such as walking would make the pain worse, right? Because you were saying that you were walking down the steps, and that's kind of what brought the pain on worse. Yes, Correct. is that correct? Yeah. Okay. Is there any type of position that makes you feel better, like laying down or? I need to be sitting the whole time. I cannot lay flat because it kind of makes me feel suffocated. Right. So can you describe a little bit what that pain or what that discomfort kind of feels like for me, please? Espérame un segundito, Alex, y hacemos ahí un paréntesis. Okay. Para que, bueno, entonces la intención con esta actividad no es que nomás nos escuchen, sino que vayan agarrando las pistas que les vamos dejando. Si ustedes se pudieron dar cuenta al inicio, yo soy la paciente que habla, y eso es algo que nosotros nos podemos encontrar. Si tienen alguna pregunta acerca de algo, o hasta el momento me gustaría saber qué tipo de paciente creen ustedes que tenemos. A partir de lo que pues prendí la camarita para que me vean también la carita, pero me gustaría saber si van entendiendo. Hasta el momento tenemos una paciente que manifiesta un dolor de pecho. Alex ya pudo preguntarme si fue un dolor sudden, que fue lo que ahorita Julián y también Alex pues reiteraron, if it was a sudden pain, que se cayó por las escaleras. No, iba bajando por las escaleras.
pero muy bien. Iba haciendo algo por las escaleras. I was walking down the stairs. Go ahead, Alex. Mhm. With the Yeah. role play? Yeah. Okay, okay. All right, so you were saying that oh yeah, so I wanted to know if you can please describe what the discomfort feels like for me, please. Is it a pain that is dull? Is it like sharp? Is it something that could possibly be like a throbbing pain? Is it burning? Just describe as best as you can for me, please. Well, actually, the pain, it's like I have something heavy on my chest. Like if I had an elephant on my chest. It feels like I'm being suffocated and I feel like my heart is beating on my neck. Right. Okay. Okay. And does this pain, does it just stay in one spot, or does it go somewhere else? Does it radiate somewhere else? It kind of, I think it's going to my back. I think it's going to my back and it's hurting here on my tummy. Here on the upper part of my tummy, it's hurting a little bit. Okay. And if you had to grade this pain on a scale of 1 to 10, 1 being absolutely no pain and 10 being the worst pain that you've ever had in your entire life, where would you put it on that scale of 1 to 10? I'll give it about a 9. 9. Okay. All right. All right. And you were saying that this started how many minutes ago? Or how long? I would say like 30 minutes. 30 minutes. Yeah. Okay. All right. All right. I'm going to have my partner here. Bueno, entonces ya con eso pienso yo que, digamos, las preguntas que yo le estaba haciendo, usé unas palabras que pues obviamente no son tan básicas, pero pues ya uno se puede ir dando una idea de lo que probablemente el paciente pueda tener, ¿no? O uno en su mente, uno ya puede ir calculando todo como para tener el próximo paso a lo que uno quiere hacer con ese paciente, ¿no? Ya obviamente uno también puede involucrar el sample, pero pues creo que otros compañeros van a hablar de eso. También algo que me gustaría recordarles, y perfecto, porque si me di cuenta, ay, I went away. There I am, I'm sorry. Algo que me di cuenta fue que muchas lo empezaron a ver. Si ustedes se dan cuenta, ustedes empiezan a ver a su paciente y si tienen a su paciente así, aquí me dejaron saber que tenía dolor de pecho, que se irradiaba. Entonces, ese tipo de atención está perfecto y definitivamente los aliento, muchachos, a que no le tengan miedo a comunicarse, ya sea en inglés o en español, francés, italiano. Entre seres humanos nos entendemos. Y una palabra que nosotros entendemos de manera internacional es la palabra dolor. Entonces se tocan acá, se tocan acá. Lo que yo les estaba diciendo de how would you rate your pain, que era lo que ahorita Alex me estaba preguntando. Entonces, ¿cómo calificaría, cómo definiría su dolor? How's your pain? How, de cómo, is your pain, del dolor. Entonces le van a decir como, no, it's heavy. Igualmente, si el paciente no entiende lo que ustedes le están preguntando, ustedes no entienden lo que su paciente les está dejando saber, ustedes mismos le pueden dar palabra al paciente. Ustedes le pueden preguntar, heavy, y se señala en el pecho. Le están dejando y saber, ¿se siente pesado en el pecho? Le van a decir, sí, tal cual. Con lo que yo les estaba diciendo, sharp. Todos cargamos con un Sharpie, con alguna vaina que siempre se va a perder tarde que temprano. Sharp significa agudo, entonces le van a decir, sí, Sharpie, sharp, y le van a señalar aquí el brazo, el cuello, lo que sea. Sharp, que le empiezan a hacer así, throbbing, eso es pulsátil. Cuando tenemos esas migrañas horribles, o en ocasiones cuando tenemos una ACV, el paciente va a presentar este tipo de migraña o cefalea pulsátil. Entonces, con gestos y con mucha atención a lo que les está diciendo el paciente con su cuerpo y sus manos, se van a hacer entender mucho. Ustedes cálmense, el acento no es nada, el acento no es nada, y reitero, nosotros estamos ahí para ayudar al paciente y el paciente lo va a entender. Entonces, no se va a poner como, oh, you have an accent. Oye, muchísimas gracias por esa intervención, por esos tips que nos has dado y sé que son los más fáciles de entender y me encanta eso que tú acabas de decir porque lo que queremos es que pierdan el miedo, ese miedo que todos tenemos y que no nos lleva a arriesgarnos. Entonces, excelente lo que tú acabas de decir.
Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de este conversatorio, en donde vamos a hablar de los antecedentes. Claro, porque ustedes saben que con los antecedentes también construimos diagnósticos. De tal forma que le pregunto a Natalia, Nata, ¿cómo le preguntarías al paciente por los antecedentes médicos de un paciente? Si nos puedes compartir tu cámara sería excelente. Sí, ya, ahora sí estoy acá en la cámara. Digamos, yo pues, sí tenía como ciertas ayudas audiovisuales, pero mi computador falleció hoy. Pero pues digamos que no, lo que decía mi compañera Lina, uno puede utilizar muchísimas herramientas muy básicas, o sea, lastimosamente venimos de una generación donde desde el inglés, donde en la escuela, perdón, nos enseñaron que el inglés es complicado y realmente no es así. Uno puede aprender el idioma asociándolo a otras cosas. Yo personalmente creería que los antecedentes es como la parte más fácil de indagar, a pesar de que está la diferencia del idioma. Primero porque las herramientas con las cuales tú le hablas al paciente no tienen una fonética tan diferente a las palabras que usamos en el español, y segundo que es un área donde nos podemos ayudar mucho de lo que decía mi compañera del lenguaje corporal o incluso de objetos físicos, ¿sí? Entonces, realmente la única palabra en los antecedentes que nos va a cambiar mucho es enfermedad. Enfermedad la podemos hablar como disease, ¿sí? ¿Por qué utilizamos esta palabra? Porque hablamos de una enfermedad o tratamos de referirnos a una enfermedad que es más crónica del paciente, ¿sí? Lo que nos interesa en los antecedentes pues, es justamente saber qué historial tiene el paciente, qué historial médico tiene el paciente, que nos va a afectar o que nos va a influir en la patología que presenta hoy o en el tratamiento que le vamos a dar a esa patología. Entonces, esta va a ser como la única clave que sí es importante que se aprendan, lo que decía mi compañera. Yo puede que no sepa el inglés, pero sí tengo que tener ciertas herramientas básicas, ¿sí? Para poder comunicarme con el paciente. Entonces, una de esas herramientas es eso, aprendernos esa palabra que es disease. No sé si alguien de mis compañeros me puede ayudar escribiéndola en el chat, porque pues ahorita estoy sin computadora. Entonces, pero por demás, todas las palabras son muy similares. Creo que Lina nos puede ayudar. Creo que Lina nos puede ayudar con eso. Si nos puedes escuchar y dale, continúa. Entonces, lo primero que podemos preguntar para tener como una respuesta más amplia es eso, historial médico. Medical history. Si se dan cuenta, fonéticamente es muy similar. Lo único es que pues en el inglés cambia el orden en el que ponemos el adjetivo, ¿sí? Pero yo estoy diciendo medical history. ¿Listo? Le estoy preguntando eso al paciente. ¿Qué historial médico tiene de importancia? Do you have any medical history? ¿Usted tiene algún historial médico? Si el paciente no me da una respuesta muy específica, ahí sí yo voy, que pues también nos pasa con un paciente en español, ¿sí? Uno le pregunta a alguien, ¿usted tiene alguna enfermedad? No. ¿Y toma algún medicamento? Sí, yo tomo losartán, tomo meprazol, y nos empieza a dar un listado desde el cual nosotros sacamos todas las enfermedades sin que ellos no las mencionen textualmente. Entonces es lo mismo en el inglés, ¿listo? Empezamos preguntando eso. Do you have any disease? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Sí? Sí, no. Seguimos. Do you have any surgery? Si se dan cuenta, fonéticamente otra vez estamos regresando al español. Cirugía, surgery. Surgery, cirugía. Y ahí ya nosotros hacemos la analogía sin necesidad de, digamos, buscar un diccionario en nuestra cabeza, ¿sí? Que pues mis compañeros lo saben, cuando uno habla inglés, uno no piensa en lo que lo va a decir en español y lo traduce y luego lo dice, no, uno entiende el idioma como entiende el español. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar cuando están hablando con un paciente, ¿sí? Tratar de que la conversación, como decían mis compañeros, sea lo más concisa posible para tener la información más clara y pues que ustedes no se compliquen, porque justamente si estamos haciendo esta actividad es pues porque no tenemos las herramientas en el inglés como para tener ya una conversación más fluida. Entonces, lo ideal es ser muy claros. Lo primero, disease, enfermedades. Segundo, surgery. Tercero, si tenemos bueno, ahí vamos a medicamentos, ¿sí? Si de pronto no nos han dado ninguna respuesta clara, igual preguntamos, do you take any meds? ¿Sí? Take es tomar. Do you take any meds? Meds es medicamentos. Entonces,
Es la forma más fácil de preguntarla. Do you take any meds? Yo utilizo medication. Do you take Or any do you take medication? any medication? Sí, también sirve, ¿sí? Es como a cada quien le parezca mejor, pero sigue siendo pues el concepto que yo les decía, fonéticamente son palabras que suenan muy similar. Entonces nosotros vamos a poder aplicarlas muy fácilmente. En esta pregunta, digamos que es donde más nos podemos ayudar de otras herramientas, no solo la conversación con el paciente. Yo le puedo pedir al paciente que me muestre qué medicamentos toma. Resulta que él me dio todo el listado de las enfermedades y yo no le entendí. Entonces yo le puedo pedir, obviamente, con cordialidad, can you please, ¿sí? Puedes, por favor, show me your medication. Show me, demostrar, que también es una palabra clave que podemos utilizar tanto en la anamnesis como en el examen físico. Can you show me? ¿Me puedes mostrar? ¿Puedo yo ver lo que estás tomando? ¿Sí? Y ya puede que nosotros con el medicamento en mano nos podamos ayudar muchísimo mejor. Y ahí hay que decir algo. Ahí hay que decir algo, Nata. Los medicamentos tienen un nombre genérico que aplica en todas partes del mundo. Entonces, tal vez adrenalina se diga epinefrina, pero la mayor parte de medicamentos tienen los mismos nombres que ustedes ya se aprendieron, que ya de por sí son bien difíciles de pronunciar. Exactamente, ¿sí? Y digamos que pues eso no es muy común acá en Colombia, pero los medicamentos sí, bueno, más que todo en Estados Unidos, el empaque del medicamento viene con la información personal del paciente, ¿sí? Y viene usualmente con la autorización, sí, digamos así como la firma o el sello del médico que lo transcribió. Entonces puede que yo no conozca el medicamento, pero algo en la descripción del medicamento me diga que es de origen cardíaco o que es de origen neurológico, que es un medicamento psiquiátrico, ¿sí? Por eso yo creo que es importante que nos ayudemos mucho de eso, si preferiblemente podemos tener los medicamentos en mano, porque a veces puede venir con las palabras que puede que no asimilemos al escucharlas, pero ya al verlas escritas sí tengan un significado en nosotros. ¿Listo? ¿Qué más importante preguntar? Pues en las pacientes femeninas, si hay algún antecedente de embarazo. ¿Listo? Lo podemos hacer preguntando textualmente, ¿Are you pregnant? ¿Tú estás embarazada? ¿Sí? O incluso haciendo la mímica. Yo sé que obviamente no es lo ideal, pero si se nos olvida la palabra, podemos hacer pues la mímica del embarazo, ¿sí? ¿Are you pregnant? Or do you have any babies? ¿Sí? Si no sabemos decir hijos exactamente, do you have any child? Do you have sons? Or have you ever been in labor? ¿Sí? ¿Tienes hijos? ¿Has tenido hijos o en alguna vez has estado en parto? Si no podemos preguntar eso, podemos irnos a lo básico. Do you have or have you ever have any babies? ¿Sí? O are you pregnant right now? En este momento estás embarazada. Right now, are you pregnant? ¿Sí? Y pues ya digamos que yo creería personalmente que si tenemos la posibilidad de ir escribiendo lo que el paciente nos va diciendo, esto también nos va a permitir entenderlo mejor, ¿sí? No lo recomendaría irle escribiendo de una vez en la historia clínica, porque el ejercicio que yo digo es que ir escribiendo las palabras tal cual las vamos escuchando, ¿sí? Y ya con un poco más de calma yo trato de hacer como un análisis visual en lo que yo escribí y lo que escuché para mirar qué palabras no entendí. ¿Sí me hago entender? Ir escribiendo solo las cositas o los antecedentes que yo no le entiendo a mi paciente y ya con más calma yo le puedo preguntar a él que me repita esto. Can you repeat this? Can you tell me again about your neurological history? ¿Puedes hablarme nuevamente de tu antecedente neurológico? ¿Sí? Porque nosotros a veces nos concentramos tanto en esa diferencia de lenguaje que se nos van pasando algunos detalles que son importantes que nos va diciendo el paciente. Entonces yo estoy tan concentrada en entender textualmente lo que él me va diciendo paso a paso, que si hay algo que no entendí y que es importante, puede que más adelante lo deje de largo, ¿sí? ¿Qué respuestas pues podemos obtener? Lo que decía Germán. Primero es importante pues ayudarnos con lo de los medicamentos porque hay un nombre
ya más global, que si cambia algo por la traducción son cosas muy pequeñas al finalizar la palabra o incluso en la forma en la que se escribe. Pero la mayoría de enfermedades, lo que yo les decía, son fonéticamente iguales. Por ejemplo, asma y asma son exactamente iguales en inglés y en español, ¿sí? Hipertensión se dice hypertension. Si yo soy una persona que está hablando en inglés y yo le digo a mi paramédico, I suffer from hypertension, even if si yo lo digo rápido, incluso si yo lo digo rápido, perdón, de una se nos va a quedar grabado el tensión, hipertensión. Él lo dijo como hyper, pero yo entiendo que es hipertensión porque suena muy similar. I have a cardiac disease, ¿sí? Yo tengo una enfermedad cardíaca, ¿sí? ¿Qué otras enfermedades? I have a pulmonary disease, ¿sí? Y también le podemos pedir a nuestro paciente que nos señale específicamente de dónde es la patología, ¿sí? Do you take any oxygen? ¿Tomas oxígeno? ¿Utilizas oxígeno diario? Do you have to use oxygen? ¿Sí? Sí, definitivamente la barrera del idioma pues es muy, muy grande. Nosotros en el espacio donde estamos atendiendo al paciente también le podemos mostrar, ¿sí? Entonces, yo puedo justamente, si tengo un tanque de oxígeno, le pregunto, ¿do you use this? ¿Do you know what is this? ¿Or do you have to use it? ¿Sí? O si le hago señas en relación a algo del corazón, de pronto algo del estómago, ¿sí? O sea, como utilizar el lenguaje corporal, que yo creo que esa es como nuestra mayor ayuda ante cualquier caso, porque pues digamos que uno cree como, bueno, es muy difícil atender a un paciente en inglés, pero pues ustedes se van a dar cuenta que atender a un paciente en español tiene las mismas barreras, ¿sí? Por lo que decían mis compañeros al inicio de la llamada. Ellos van a decirte lo que creen que es importante, lo que ellos creen que es importante. Y tú como paramédico tienes que controlar tu atención y tienes que ser capaz de dirigir la atención en lo que tú necesitas saber y lo que realmente es importante. Entonces, en el caso de los antecedentes, como yo les digo, es lo más fácil. Y de hecho, pues si ustedes van cuando están haciendo ya el desempeño de su carrera, pues se van a dar cuenta que uno va olvidando cositas. Entonces una herramienta muy grande que uno usa es tener cartillas, ¿sí? Yo, por ejemplo, tener la cartilla del último esquema de reanimación actualizado o de la última crisis para manejo de asma, ¿sí? Siempre tener esas cartillas en físico. Y una herramienta que nosotros podemos utilizar es tener esas cartillas tanto en inglés como en español, independientemente de la función que vayamos a realizar, porque esto nos va asociando más con el idioma. Si yo estoy leyendo algo repetidamente, va a tener un significado para mí eventualmente, ¿sí? Y eso pues también me va a ayudar a tener en cuenta las palabras claves que yo necesito si me llego a afrontar a un paciente en inglés. Oye, Menata, muchísimas gracias porque creo que nos has dado todos los antecedentes, pues por lo menos los que necesitamos, porque si nos estuviera hablando un internista, si estuviera esto escuchándolo un médico internista, diría, pero te faltaron los sociodemográficos, pero te faltaron, no, en atención prehospitalaria somos un poco más resumidos, nos vamos a los que más nos interesan y bueno, te agradezco muchísimo por esa intervención. ¿Se alcanzó a conectar Anderson Correa por ahí? Sí. Anderson, ¿estarás por ahí? No creo. Entonces vamos a dar paso a nuestra tercera y última parte, en donde vamos a hablar del examen físico, parte muy importante. Claro, el examen físico es algo que yo hago como paramédico, pero es algo que tengo que pedirle permiso al paciente, es algo que tengo que pedirle al paciente que diga o que haga alguna acción, así que para eso nos acompaña Laurita. Laura, bienvenida. Laurita, ¿tú cómo le pides el permiso al paciente para hacerle el examen físico? ¿Cómo lo harías tú? Ya, se me olvidó que me había quitado los audífonos. ¿Ahí me oye? Sí. Perfectamente. Ay. Esperen, comparto entonces la pantalla. Un segundo. Ahorita yo aprovecho mientras tú compartes pantalla. Gracias, Alex, sí, por lo que escribiste en el chat. Me faltó una cosa a mencionar y es súper importante, perdón muchachos, y es las alergias. Alergias a medicamentos.
¿sí? Igual, lo mismo como si se fijan en el chat, ahí está la palabra escrita, fonéticamente suena igual. Are you allergic to any meds? ¿Sí? Le preguntamos, siempre es importante preguntarle eso a nuestro paciente. Do you have any medical history or allergies? Ni siquiera es necesario enfatizarnos en si es alérgico o no a algún medicamento, sino allergies en general, ¿sí? E igual enlistarlas. Y eso también pasa con el paciente en español. Uno a veces no le responde cuando uno pregunta específicamente por alergias, sino cuando uno pregunta si hay alguna restricción que tenga el paciente. Is there any medication that you cannot take? ¿Sí? Que tú no puedas tomar. ¿Hay alguna medicación que no puedas usar, que no te podamos aplicar? Is there any medication that you cannot take? Es súper importante hacer en el énfasis en que pues es algo que nos podemos restringir y que sí es súper importante en la anamnesis y en la adquisición de antecedentes. Qué pena con usted. Nata, una vez más, ¿existe algún medicamento que tú no puedas tomar? ¿Me lo puedes repetir? Is there any cualquiera, medication that que tú cannot. Can es poder, not pues es la negación. ¿Sí? Is there any medication that you cannot take? ¿Listo? Espérate. Muchísimas gracias. La cámara y lo escribo en el chat. Vale, gracias. Ya no la van a escribir ahí para que ustedes también la tengan en cuenta, para que al igual este conversatorio está quedando grabado para que ustedes puedan igual volver a repasar y hacer una ficha del abordaje del paciente en el idioma inglés. Le damos paso a Laurita, quien nos va a hablar del examen físico. Laurita, ¿cómo le pides tu permiso al paciente para que te permita hacer el examen físico? Es importante, como han dicho, o sea, es digamos que la decencia. Tu pantalla, ya se ve. Qué pena. Ahora sí ya cargo. Pero minimizo esto, ya. Listo. Entonces, acá lo más importante, digamos que esto es algo muy sencillo, can I check on you? Pero pues también se puede hacer algo más formal con could. Y de igual forma, si queremos hablar de un lugar en específico, entonces sería can o could I check on your, no sé, on your arm, on your head, dependiendo de dónde vayamos a revisarlo. De igual forma, digamos que esto no es solo como para revisar, también lo podemos cambiar como por touch, tipo puedo tocar tu brazo, tu herida, tu brazo sería arm, tu herida sería injury, o sí, más que todo injury principalmente. Pero básicamente con decir can I check on you, que es, digamos que la forma más fácil de relacionarlo al español sería como puedo chequearte, pues es como una de las formas más sencillas para pedir el permiso de revisar al paciente. Ya para lo otro, lo que hemos hablado en cuanto al examen físico, en cuanto a la respiración, hay momentos que en la auscultación necesitamos pedir que respire inhalando y después exhalando. Entonces digamos que la palabra mágica es breathe. Breathe in es inhalar, que es, o sea, como respirar hacia adentro, y breathe out es el exhalar, que es hacia afuera. Entonces digamos que ahí, o sea, una vez Fácil. uno le ponga Fácil, sencillo, rápido de entender. fondoscopio, le dice breathe, y uno ya puede después quedarse solo como in, out, in, out. Entonces ya no tiene como mucha complicación ahí. Ahora, acá hay un tema que la verdad no habíamos pensado hasta la reunión, y es en el caso de la pectoriloquia. Pectoriloquia, Sí. egofonía, pectoriloquia áfona, sí. Exacto, entonces nosotros normalmente le pedimos al paciente que diga 33, pero, o sea, yo les decía cuando estábamos organizando esto, como, o sea, imagínense que no sea una persona gringa, sino un asiático tratando de pronunciar 33, que pues va a ser muy complicado. Entonces, pues revisando, digamos que el más común es el 99, que es 99 en alemán, digamos que también al decir 99 en alemán, que pues sí, ese sí no lo sé pronunciar, es como, digamos, donde salió la forma de revisar la pectoriloquia, pero también hay artículos que dicen que sirve decir 1, 2, 3, o también Scooby-Doo, que pues la verdad se me hizo como muy icónico el Scooby-Doo, ya que es algo que todos conocemos y como que es más fácil que a uno se le quede grabado.
Listo. Ahora, en el caso de pedirle al paciente que nos muestre algo, o sea, queremos ya sea examinar su abdomen, examinar su pecho, examinar su cabeza, examinar una herida. Entonces, lo que les decía, lo más importante es can o could you, el verbo, en este caso show, que es mostrar, me, o sea, muéstrame, tú, entonces, en el caso del pecho es chest, y en el caso de abdomen, pues puede ser igual abdomen o belly. O sea, digamos que belly es como decir barriga. Es una forma más sencilla, digamos que más informal de referirnos al abdomen, ¿no? Y pues Es sí, la ya. más informal, la que nosotros más usamos es abdominal, abdominal pain, pero Ujú, abdominal es una palabra científica, quiero decir, es una palabra que los pacientes generalmente no utilizan no y por eso hice utiliza. la intervención, para que sepan que si ustedes dicen abdominal pain o abdominal, show me your abdominal, es posible que el paciente no les entienda. Ujú. Digamos que es más común entender belly. Es algo que se usa digamos, lo usan principalmente con niños, entonces muchas personas Belly como y Laura no, sino Lina. Lina, tú tenías otra para abdominal, era como stomach, Lina. estómago. Eso, tal cual, lo que dijo ahorita Natalia, lo que nosotros, la pronunciación de ciertas palabras, pues si tenemos en el abdomen el estómago, podemos preguntar acerca del stomach. Ajá, tal cual. Entonces eso va a ser similaridad a lo que tenemos ahí. Ellos te van a entender de un stomach. Listo, el estómago. Y los de Inglaterra dicen tummy. Tummy. Yeah, Yeah, your tummy. Aunque también eso es para niños. The tummy. sí. Eso suena a tomate. Sí, igual pues digamos Dale, que esto Laurita. no es solo, digamos, como para las partes del cuerpo, sino también para las heridas, ¿no? Entonces, em, heridas o bueno, cualquier cosa que necesitemos, incluso puede ser, can you show me your passport, sí, your passport, tu pasaporte, para obtener los datos del paciente, que digamos que muchas veces tienen nombres muy complicados o nombres que no se escriben tal cual como se pronuncian, y ya con el pasaporte pues es más fácil sacar todos los datos para la historia clínica, por ejemplo. Ahora, para saber un poco más o indagar un poco más, digamos que de las lesiones, específicamente en heridas, eh, digamos que las preguntas más como enfocadas es what did happen there o solo what happened y señalar la herida, la lesión, la deformación o how did you get hurt, que hace referencia a cómo obtuviste esa lesión, o sea, cómo te lesionaste. Em, no sé si eran preguntas de esto, digamos que es como lo más sencillo y lo más directo para preguntar sobre una lesión, digamos que cómo sucedió o qué pasó para tener esa lesión, ¿no? Y para la parte de examen físico, pues también en caso de traumas, que necesitamos movilidad, entonces otra vez, can, could you move, ay, perdón, ignoren ahí el move, el move me, es solo move, se me coló SM, es can you move your y decirle leg de pierna o hand de mano, arm de brazo, y pues ahí sí, como decía Lina, o sea, mínimo tenemos que sabernos como la parte grande de, digamos, del cuerpo, cabeza, hombros, rodillas y pies, para poder The preguntar, ¿no? shoulders, elbows, chest, way, legs, clap with your hand. Se tienen que saber esa canción, ¿no? Si no están jodidos. Sí, exactamente. Entonces, es como eso, principalmente la parte de, pues, de examen físico. No sé si tengan como alguna pregunta o quieran saber eh, algo más respecto a, digamos que a la parte de exploración, como que se les pueda ocurrir. O sea, es como lo más general que uno utiliza, pero no sé si quisieran saber algo como más específico para Yo tengo una ayudar. pregunta, yo tengo una pregunta. Ya le pedí el favor al paciente que me dejara ver su abdomen. Ujú, Ahora quiero decirle que lo voy a palpar y que me diga si le duele en algún momento, porque el abdomen casi todo es examen físico. sí. La anamnesis del abdomen es muy inespecífica cuando la enfermedad ahora está iniciando. Entonces el examen físico lo es todo. Em, Please show me you, dijimos abdominal, no, sino dijimos Estómago. Orderly. stomach. Ahora, ¿cómo le digo? Si cuando le toco le duele, me avisa, claro, los gestos de dolor lo van a identificar claramente, pero ¿cómo le podría yo decir eso?
Pues primero es decirle que lo voy a tocar. Entonces, I will hace referencia a una acción que yo voy a hacer a futuro. Entonces, I will touching de tocar. O sea, acuérdense del touch de los celulares, your stomach. Y, o sea, hay dos formas. Uno, decirle, tell me if it hurt you. O sea, dime si te duele. O al momento de tocar, preguntar, pain, pain, pain. Y él te va a decir sí o no. Fácil, sencillo. Creo que todos se asocian con esto. O sea, por eso hemos buscado precisamente no irnos a la parte difícil, a la parte complicada, que claro que les puede pasar, pero cuando apenas ustedes empiecen así como nosotros empezamos aquí, hay a little English, ya el paciente va a saber que no se puede ir con palabras complicadas, que con que hable lo sencillo nos vamos a entender. Si alguien tiene alguna pregunta, es momento de hacerla. Porque estamos en la tercera parte. Y yo, mientras tanto, quiero preguntarle a Julián Blandón. Julián, ¿estás por ahí todavía? Juliancho. Yes, affirmative. I'm here. Julián, ¿qué tan difícil, cuánto tiempo te costó llegar al nivel de inglés que tienes ahora? Este nivel de inglés es el nivel de inglés que necesitas para ser paramédico en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque para EMT te piden un nivel más básico. Cuéntanos esa parte, ¿qué tan difícil fue? ¿Cómo fue la experiencia? Exactamente, pues como yo te he dicho, yo todavía estoy aprendiendo, pues todos los días aprendo más, pero igualmente la práctica es lo que nos da pues como esa fluidez, quitar, bueno, a mí no me ha dado miedo, sino que llega un momento en cuando tú estás aprendiendo que no entiendes cuando el paciente ya te pone en conversa de otras cosas. Es como cuando nosotros estamos atendiendo a un paciente, nosotros no nos enfocamos solamente en lo médico. Generalmente los paisas hablamos más y nos gusta más el chisme y averiguar por la familia y que dónde es. Entonces eso pasa lo mismo con los pacientes que hablan inglés, entonces ya empiezan a usar otro vocabulario y uno se empieza a perder y es como un sentimiento de frustración. Entonces muchas veces con mis pacientes yo uso solamente lo médico y lo médico a veces es muy similar a los términos médicos son muy similares en español y en inglés, como decían ahora, alergias, allergies, pues es casi igual, los medicamentos son prácticamente los mismos, la misma pronunciación. A veces varían un poquito, pero uno ahí mismo entiende que me están hablando de acetaminofén, por ejemplo. Entonces, ese proceso es con mucha práctica, es de estar inmerso aquí, pues en ese momento yo tengo un paciente que habla solo inglés, gracias a Dios, pues está ahí dormido porque es un viaje un poquito largo, todavía estamos a 1 hora del hospital al que vamos y pues a veces ellos solamente empiezan a conversar y entonces es esa práctica que uno debe tener. Yo creo que ya hablaron en alguna ocasión de que nosotros les podemos decir I'm still learning English, entonces ellos ahí mismo van a cambiar la velocidad con que hablan normalmente, van a usar palabras más claras, van a vocalizar mejor, entonces ya ahí se entabla una conversación. Pero es un proceso de mucha práctica, de práctica, hacerle, no tener miedo y si se equivocan o si de pronto no conocen bien la palabra, pues preguntar, ahí, esta palabra no sé cómo se pronuncia o quiero decir algo así y ellos te ayudan y ya, básicamente es eso. ¿Has tenido que utilizar herramientas tecnológicas para hacer alguna traducción? Como por ejemplo el Google Traductor que tiene una opción que dice conversación o algo así. La verdad no, o sea, yo creo que uno usaría eso cuando tiene un nivel de inglés muy básico, no me ha tocado usar eso. A veces con mis compañeros, tratando de buscar algunas palabras, con el compañero paramédico, sí lo uso.
pero con los pacientes no. Trato de utilizar siempre un lenguaje muy, muy básico, muy directo a lo que es, y ya, que es todo lo que han venido hablando las compañeras y Alex también. Un paciente te empezó a hablar de muchas cosas que no tienen que ver con la enfermedad actual y te habla y te habla y te habla. ¿Cómo lo aterrizas? ¿Cómo lo devuelves a que te hable de lo que tú quieres saber, que es la enfermedad actual? ¿Qué le pasó hoy? O sea, ¿cómo le dices eso? No, no, no. ¿Cuál es la emergencia del ya, de la hora? ¿Cómo le dices eso? No, yo no le voy a decir eso, o sea, no le voy a cambiar la conversación porque eso es como un poquito rudo. Si yo necesito algo médico, solamente le voy a pedir que, o sea, le pregunto lo que yo necesite, pero cuando, por ejemplo, ellos están hablando y me cuentan una historia y yo me perdí en la historia, yo generalmente les digo, oh, wow, oh, ya, y eso, y ya ellos siguen conversando como para no parar esa conversación o para no ser como rudo, si me hago entender, como mala clase. Entonces uno dice, oh, really, y ya ellos siguen conversando, entonces que conversen. Pero eso fue hace mucho tiempo, ya afortunadamente tengo la habilidad de poder seguir la conversación y preguntar cosas pues que no tienen que ver con lo médico, pero eso es después de la experiencia aquí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses, semanas, años, días? Yo creo que un año, después de un año ya estaba más fluido. ¿Y en qué Sí. nivel llegaste a Estados Unidos? ¿Head, shoulders, elbows, chest? ¿O en qué nivel llegaste? Llegué con un nivel básico, como que con el nivel que uno sale del colegio, ¿Del colegio? y algunos cursos adicionales. Sí, pero ¿Te gustaba el idioma inglés? no, todavía no me gusta. Lo cual hace más difícil el aprendizaje, ¿no? Porque Dame un aquí hay segundo, dame personas un que nos segundo. escuchan. Dale, dale. Tenemos una Ashton, pregunta. everything is good. Germán, Sí, claro, dime. Germán, yo sí quiero decir como pues para animar a los muchachos, cuando yo hice mi EMT training en una academia que se llama EMT and Fire Training Inc., ¿no? Queda en el estado de Idaho. Cuando yo fui allá, éramos 8 y hubo un venezolano y él, digamos, tenía un nivel de You know what? I'm gonna leave muy it here básico. just in case if you want more. Okay. Y él ahora es EMT y ahora está trabajando con los firefighters de, creo que Cleveland o algo así. Pero digamos, durante todo el training, él se comunicó como él pudo, ¿no? Lo que los instructores más que todo quieren ver es que digamos que uno le tiene esas ganas y pues que también que uno tiene el conocimiento. Entonces, yo sí creo que si hay alguno de ustedes que están como pensando, bueno, pues yo también quiero ir a homologar o a mí también me gustaría ser paramédico o EMT o algo así, háganlo. Pues obviamente sí es costoso, pero pues yo sí pienso que valdría la pena. Que se justifica el gasto, el viajecito para allá. Sí, claro. Oye, Alex, muchísimas gracias. Creo que hemos dejado la semilla que queríamos plantar. Yo ahí Y es aprovecho que, un momento, sí, profe. claro, dale, Laurita. Laurita, si nos puedes compartir tu cámara para que no Sí, quede eso, ya estaba gracias. aprendiendo. Que igual, pues bueno, no sé, algo que a mí me funcionó muchísimo, sobre todo porque uno normalmente en las academias les enseñan un inglés muy formal y cuando uno trabaja en la calle como tecnólogo en atención prehospitalaria, como paramédico o en sí cualquier personal de salud, uno siempre le van a llegar hablando el inglés formal con todas las normas gramaticales. Entonces, algo que funciona mucho para agarrar vocabulario, para, digamos que entender la jerga, eh, es ver las series, las películas y todo eso en inglés. O sea, yo empecé viendo las películas de Disney en inglés, subtituladas en inglés. Em, sí, exactamente, Grey's Anatomy, lo que quieran. Y, o sea, uno las puede ver mil y un veces. O sea, primero las veo en inglés, subtituladas con español, después en inglés, subtituladas en inglés, después ya sin subtítulos. Y uno poco a poco va desarrollando el oído. Y también es un poco lo que decía Alex y Julián, es quitarse esa mentalidad. Por ejemplo, yo estuve en Nueva York y pues uno sabe que en Nueva York en cualquier lugar consigue a alguien que hable español, pero yo me dije a mí misma como no, o sea, yo no vine acá a hablar español, si yo viniera acá a hablar español, pues mejor me quedo en mi casa.
Entonces, si era como así, yo supiera que esa persona hablara español, me hacía entender de la forma que sea en inglés, y es como el reto que uno tiene que ponerse como en la cabeza, ¿no? Como olvídate del español y ponte el chip del inglés y dilo como puedas decirlo. Sí, yo también quiero aportar ahí porque pues yo personalmente no tengo ninguna formación de academia. De hecho, como que hasta séptimo, octavo grado siempre como que pasaba inglés por pasar, por repetición, ni siquiera entendía lo que estaba haciendo y justamente yo aprendí inglés viendo series, escuchando música y creo que uno tiene que conocerse a sí mismo y saber cómo aprende y saber qué lo motiva a ustedes. Digamos que ahora tenemos esta motivación que es aplicarlo a la profesión que nos gusta y a lo que nos estamos desempeñando y si realmente tienen la posibilidad de formarse en otro idioma con base a la formación profesional que están teniendo sería excelente. Pero si ustedes tienen algo más en lo que lo puedan aplicar, pues también son herramientas que nos van a servir mucho y lo que nos dice Laurita, esto nos va a ayudar es a entender cómo se habla en la realidad. Y yo creo que, por ejemplo, Lina en el trabajo en el que ella está le piden mucha formalidad en el inglés, o sea, que ella específicamente hable gramaticalmente muy correcto, pero las personas que la llaman y los pacientes y el personal médico que la llaman no habla de tal manera. Entonces a nosotros de nada nos sirve tener un inglés perfecto si no lo podemos aplicar a la realidad. Lo que dice Claudita es súper importante. Si ustedes tienen la oportunidad de, por ejemplo, ver series de algo asociado a la salud o las series de bomberos o toda esa, por ejemplo, Chicago Fire y Grey's Anatomy y Station 19 y todo eso, pues sí, son muy chéveres, Paramedic, pero si tenemos las una serie vemos que se en llama inglés, Paramedic. ellos también exactamente, ellos nos hablan de la terminología que necesitamos, que es la terminología médica y la terminología en el campo de atención prehospitalaria que nos va a servir más adelante. Sí, lo que yo les digo, yo nunca estudié inglés, a la fecha no tengo un papel certificado que diga que sé inglés, pero pues afortunadamente si tú me pones a hablar con nativos en inglés, soy capaz de mantener una conversación completa sin tener que recurrir a otras herramientas y fue por eso, por una cuestión de tener como la autonomía de yo misma aprender. Yo personalmente soy defensora de que lastimosamente la escuela básica no enseña el inglés como se tiene que enseñar, ¿sí? Porque los idiomas son de repetición y si nosotros somos capaces de asimilar un idioma como el español, que de hecho gramaticalmente es muchísimo más complejo, si empezamos a aplicarlo de la misma forma a otros idiomas, de escuchar, repetir, asociarlo a imágenes visuales, asociarlo a una palabra, o a un momento en específico, ya nosotros vamos a tener una actividad un poco más fluida, que el objetivo es eso, no escuchar en inglés, traducirlo en mi cabeza en español y luego yo sí lo asocio a una información que yo conozco, sino desde que me lo brindan en el inglés, yo ya lo estoy asociando en mi cabeza con imágenes o conceptos que conozco y no necesariamente tiene que ser lo que me enseñó la escuela, sino pues en mi método de aprendizaje, sea visual, sea auditivo, sea de asociación o lo que yo encuentre que me sirve. A mí me Oye, gustaría muchísimas agregar. gracias. Dale, dale, Lina, porque estamos, eso iba contigo. La parte de tips es fundamental. Dale. Sí, bueno, Pau Tips, no mentiras. Ahora, mi punto, muchachos, lo acaba de decir Natalia. Miren, la motivación es parte principal de todo esto. El que yo tengo un profesor, no voy a decir el nombre porque asumo que todos vamos a saber quién es. Este profesor, siempre que entrábamos en semiología, nos enseñaba la curva de aprendizaje y decía que el 70% era parte del estudiante. Entonces, ese profesor tenía razón. Algo que les puede ayudar mucho y van a empezar desde cero, no se van a preocupar por matarse la cabeza con cómo es que lo pongo en pasado, presente, que yo no sé qué. Empiecen con las W questions, que era lo que yo les estaba mencionando, el qué, cuándo, cómo, dónde. Empiecen con sus partes del cuerpo y el tipo de dolor. Cuando ustedes tienen esas tres cositas que ustedes cogen una listica y de por ponerse a obviar, ustedes se memoricen el tipo de dolor, si es sharp, dull, si es throbbing, si if it's like a pressure, empiezan y cuando con estas seriecitas, si les doy franca, no es por dar historias de vida, yo estoy igual que Natalia, yo también no aprendí, fue por ver televisión meramente y trabajar en call center. Sí, pero no, o sea, unas por otras. Pero coger cositas así en esta campaña en la que yo estoy, a ti te dan literalmente
10 manuales, cada manual es de unas 24 hojas. Esas hojas tienen columnas de palabras que nos tenemos que memorizar por términos, que para una persona ajena a la cuestión de salud es chino. Cuando yo vi esas hojitas, por lo que nosotros nos hacían leer los papeles, los de, pues, de investigación ya para epidemiología y el proyecto y demás, uno empezaba a agarrar palabritas. Les reitero, y es lo más importante para que así nuevamente no se vayan a asustar. Todos estamos continuamente aprendiendo. Si una persona está en un estado de emergencia y ve que otra persona le va a ayudar, por lo último que se va a preocupar es por el acento. Se los tengo juradísimos y les debo un tinto donde me les lleguen a alegar por un acento siendo un primer respondiente. Solamente les deja saber, mira, I will be your paramedic. Todos sabemos esas palabras porque inclusive los del CRUE tienen acá paramedic. Do they know what they mean? No. ¿Saben lo que significa? No. Lo cargamos porque estamos orgullosos, pero así como somos orgullosos, tenemos que también tener la pericia para acordarnos de estas palabritas. Qué mal que bien en algún momento nos va a ayudar, porque 4 de cada 5 estudiantes de atención prehospitalaria tiene espaldita. Muchas gracias. Oye, Lira, Y muchísimas gracias a ti. Sí. ya como para finalizar, yo creo que es importante como que apliquen estos conocimientos a otros campos, ¿no? O sea, pues lo hacemos con el inglés porque Germán ha notado como cierto patrón en atención prehospitalaria y es que a los paramédicos de la FUCS no les gusta el inglés, entonces por eso digamos que se hizo énfasis en este tipo de actividades y pues a los que están estudiando ahorita pues sí les piden el inglés, pero yo por ejemplo vengo de las promociones donde hasta ahora se estaba poniendo y nadie quería que fuera un requisito hablar inglés. O sea, se notaba el miedo de que nos calificaran por el inglés, sí, porque no lo tenemos claro y eso ha sido como un patrón repetitivo en atención prehospitalaria y por eso se prestó este espacio. Pero sí es importante que tengamos en cuenta el ámbito en el cual nos movemos y que lo apliquemos a otros campos como lo son identificar, por ejemplo, el lenguaje de señas, ¿sí? Y así como es importante saber nosotros en inglés decir, I don't speak English, I don't understand, I'm here to help you, I'm a paramedic, what's going on with you, what's happening with you, es importante también saberlo de hecho, incluso yo creería que es un ámbito, pues acá en Bogotá, donde nos podemos afrontar más, que es, por ejemplo, una persona sordomuda, una persona que tenga alguna otra barrera del lenguaje, porque pues yo personalmente sí creo que acá en Bogotá sí es un poco complicado que ustedes se afronten a un paciente en inglés. Nos puede pasar en el aeropuerto, en un hotel, en atenciones de pronto de servicios privados, ¿sí? Pero sí se pueden, los que trabajan, por ejemplo, en Secretaría de Salud o si ustedes trabajan en eventos, se pueden encontrar con un paciente que tiene alguna otra barrera del lenguaje y nosotros como primer respondiente no estamos capacitados para atravesarla, que se supone que es nuestra función. Entonces, lo ideal es que estas cosas y estos tips no solo las agarren para el inglés, sino para otros contextos donde nos puedan servir y donde son, pues, para bien o mal, necesarios en la labor que estamos desempeñando, sea presencial, sea virtual, sea acá en Bogotá, en Colombia o en otro país. Recordarles que la universidad tiene como electiva lenguaje de señas, ¿no? Muchos de nosotros la hemos tomado y creo que el lenguaje de señas nos da estas herramientas así sencillas. No entablamos una conversación en señas, pero podemos preguntar cosas sencillas y bueno, yo creo que ese da tema para otra conversación más adelante. Por el momento, alguien nos escribió preguntas por ahí en el chat. Si me puedes ayudar, si me pueden ayudar mirando el chat, si tenemos preguntas, las resolvemos. No, las poquitas que habían se fueron resolviendo como en el mismo chat en el transcurso del conversatorio. David Sánchez se comunica con nosotros desde Melbourne, ¿verdad? Sánchez, ¿cómo estás? Hola, David. bien Germán, ¿y ustedes cómo van? Hey David, bienvenido a esta tu casa, a la FUCS. Mi hermano, ¿cómo te ha ido por allá? Bien, bien, haciendo, por aquí moviéndome de ciudad de por sí. ¿Qué barreras has encontrado al momento de hablar inglés? ¿Con qué nivel de inglés tú te fuiste aquí de Colombia? Yo salí de Colombia con un inglés muy, muy básico, así como en cabeza, hombros, rodillas y pies, en el cual, bueno, es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros estábamos, no me acuerdo qué promoción ya de allá de APH, que no se usaba el inglés. Nosotros no teníamos como requisito inglés y pues sí tuvimos, yo llegué a tener unas clases
en ese tiempo, pero no es algo muy, muy fundamental como para el uso diario, ¿sí me entienden? Uno aprende mucho la gramática, muchas cosas así, pero el speaking es muy, muy limitado allá en Colombia. En Oye, cuanto... qué pena qué pena que te interrumpo, pero es que Alex está que te saluda, o sea, no se puede contener, Alex. Ya le dije que eso es todo mentiroso, que es que nivel básico. Si él y Yo yo tenía hablábamos nivel inglés básico. cada ratico. Pero por ahí cuando estaba borracho era que me fluía el inglés. Ya se destaparon las cosas. Bueno, ya te saludó, ahora sí, síguenos contando. Sí. Bueno, importante que estudien, practiquen, como le decía a esta chica, se me olvidó el nombre, Natalia, creo, con las Lina y Natalia. películas en inglés, subtítulos en inglés. Si tienen la oportunidad o conocen gente, traten de practicarlo todo el tiempo, porque es algo que cuando ustedes salen o, por ejemplo, si se encuentran con un paciente que no les habla español, que digamos, no importa que la persona sea, no sé, de Japón, de un país de no habla inglesa, usualmente ellos saben inglés, entonces es muy importante que aprendan por lo menos lo básico. Y lo que yo decía, el lenguaje de señas, lo dije por el chat. Actualmente, por ejemplo, yo estoy trabajando con el área de la salud, pero no soy paramédico, pero es como una especie de auxiliar de enfermería, pero en el campo de la salud mental. Aquí se ha presentado muchos pacientes los cuales no tienen habilidades comunicativas y se comunican por medio de señas. Aunque es muy diferente, hay muchas cosas que son diferentes al lenguaje de señas en Colombia, como con diferencia que en Australia. Hay cosas que me han funcionado y esa es la manera que me comunico con ellos. Nada, importantísimo el inglés para poder, por ejemplo, acá en Australia, ustedes tienen como requisito para poder entrar a homologar, tienen que tener un nivel 7 en IELTS como mínimo, que es el examen que los evalúa a ustedes en su nivel de inglés internacionalmente. Y nada, mucho ánimo. Ya, pues, si Dios quiere, el otro año empiezo a homologar. Ya en año y medio ya podría decir y de pronto aportarles con cosas del sistema médico aquí, del sistema de emergencias médicas aquí en Australia. A saludar a los muchachos y tener mucha paciencia y mucho ánimo para que hagan las cosas bien. Mucha atención en las clases. Muchísimas gracias. Sí, recomiéndoles que paren muchas bolas a las clases de semiología porque los chicos no piensan que eso es importante hasta que se enfrentan con la cruel realidad. Todo es muy importante, la verdad. Uno no se da cuenta cuando está estudiando, sino cuando ya lo tiene que vivir. Entonces... Menos salud pública. ¿Cómo? Pero hay que cambiar de Argente. Que menos salud pública. Argente es lo mejor. Argente es lo mejor que tenemos. Argente libre. Oye, Sebas, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué tal te pareció el conversatorio? ¿Tienes alguna acotación? ¿Tienes alguna pregunta? Dale. No, bien, muy buenas noches para todos. Estoy en turno, entonces me conecté un poco tarde, no vi el inicio, entonces yo creo que me perdí cosas interesantes, después las miraré en la grabación. No, yo creo que es repetir ya lo que todos han dicho, no tenerle miedo. Yo no hablo inglés fluido, pero los pocos pacientes que me he encontrado de habla inglesa acá en Bogotá, pues me he hecho entender. Soy consciente que no he creado frases gramaticalmente correctas, pero el paciente me entiende y me responde lo que yo necesito. Y curiosamente no solamente he tenido pacientes de habla inglesa, sino de habla francesa. Ese ya es otro tema. Pero también me he hecho entender. La misma historia, ¿no? Es no tenerles miedo. Y los tips que dan, pues nada, es meterse el chip de otro idioma si lo quieres aprender. Eso no hay de otra manera. Hay que sumergirse en el idioma para poderlo aprender. Oye, mi hermano, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que si alguien tiene alguien más que decir, porque ya llegamos a la parte final. Ahora sí vamos a cerrar nuestro conversatorio agradeciendo como siempre a nuestros egresados, quienes son los que enriquecen este espacio, quienes hacen que este espacio sea así de grande. Ellos tenían y tienen todavía muchas cosas por contarles a ustedes, pero bueno, digamos que queríamos ser cortos para que la grabación ustedes la pudieran repetir y analizarla. Rudy, si quieres cerrar egresados,
por mi parte, solamente agradecimientos para ustedes. Detrás de esto hubo un esfuerzo y una planeación grande. Yo espero que les haya gustado y espero que lo practiquen. Un abrazo para todos, gigante. Dios les bendiga. Cuentan conmigo para lo que necesiten. Vale, vale, profe, gracias. Sí, simplemente a nombre de la Oficina de Egresados y a nombre también del programa, pues agradecerles a los egresados y sobre todo a nuestros egresados que hoy se tomaron el trabajo de ponerse en el rol del APH, del paciente, hacer el ejercicio, de explicarnos, ¿cierto? Que es un poco el trabajo que nosotros pues queríamos mostrarle y queríamos evidenciar en este espacio. Entonces, pues nada, agradecerle a Lina, a Alex, a Laura, a Julián, que no se van a escapar, a Laura, a Natalia, bueno, no sé si me está escapando alguno más, a Julián, al profe Germán por la gestión, ¿cierto? Por la organización logística también del tema. Y nada, pues a los estudiantes y a los egresados, pues que sigan conectados con las redes sociales, con el correo electrónico, con el WhatsApp que sé que tienen, que es muy útil sobre todo para estos espacios. Entonces, nada, seguir conectados y recuerden porque el vínculo continúa. Estamos hablando de una próxima oportunidad. Seguramente vendremos en 1 o 2 meses con la segunda edición del Viernes de Egresados, donde recordemos que ustedes pues son los protagonistas del mismo espacio. Entonces, pues agradecerles, feliz noche, feliz fin de semana y cuídense mucho. Que estén muy bien. Muchas gracias igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Lina se le está metiendo a la paisa. Ay, no, arepa. Ay, no. Traduzca arepa. Arepa. No, adiós. Camilo de soporte, ¿me ayuda por favor parando la grabación si es tan amable? Gracias. Gracias a todos los que están en el chat también.